novela 1200 pasos. Gracias como siempre a la librería Alberti, lo digo siempre, por acogernos, pero también por ser tan cómplice nuestro de Alfaguara, de los editores, de los autores de los libros. Gracias a los que estáis aquí en esta librería que está abarrotada, pero también gracias a los que os estáis conectando desde las redes de la librería como cada tarde y que aunque no estéis aquí pues os sentimos. A los que estáis en directo y a los que os conectaréis en los siguientes días. Habréis visto que en la convocatoria tanto en redes de la editorial como de la librería estaba previsto que la conversación de hoy fuera de Juan Cruz con Manuel Javois. Y así era hasta ayer por la noche, pero bueno, las urgencias informativas, diríamos, que como todas las urgencias son imprevisibles, han hecho que Manuel Javois hoy esté fuera de la ciudad, cubriendo una noticia relevante y entonces... a lo mejor. Y entonces tenemos que agradecer enormemente a Julio Llamazares que en las mismas menos de 24 horas aceptó conversar con Juan sobre el libro. Julio iba a estar sentado entre vosotros, invitado, bueno, está a este lado. Yo creo que es una suerte, la verdad, porque Julio fue uno de los primeros lectores del libro, lo conoce muy bien y lo ha conocido a lo largo de todo el proceso de escritura y reescritura que durante un montón de meses Juan ha sometido al libro, así que yo creo que eso va a hacer que esta conversación sea pues increíblemente rica, ¿no? Así que si antes hablaba de complicidad para referirme a la editorial, pues lo tengo que hablar con mayúsculas cuando le doy las gracias a Julio por haber aceptado este atraco a mano armada, yo creo, un poco, ¿no? Bueno, Juan ha escrito 20 obras narrativas, yo creo, ha escrito biografías, ha escrito ensayos, ha escrito un libro de viajes, ha escrito libros de entrevistas, ha escrito poemarios. ¿Me dejo algún género? Cartas. Ha escrito cartas, WhatsApp también escribe. Y tweets, exacto. Y en realidad yo creo que toda su obra, a pesar de esa variedad de géneros, tiene como un hilo invisible, conductor, que las va uniendo unas a otras, y yo creo que ese hilo es un territorio, que es un territorio como interior, que es el territorio de la memoria. En ocasiones es la memoria personal, pero yo creo que en esta novela ha trascendido esa memoria personal para, en realidad, pues hablar de la memoria colectiva de una época, de todos los que vivieron, pues, de alguna manera, esa época pues dura, opresiva y difícil de la posguerra. Y esta novela, 1200 pasos, es eso, pero es también más cosas, yo creo. Es una novela de iniciación, en el sentido de que lo que narra es ese tránsito un poco de la infancia a la edad adulta, que es la adolescencia, y la toma de conciencia del mundo real, ¿no? que la adolescencia trae consigo. Es también una novela que reflexiona sobre la amistad y sobre la lealtad, también sobre la familia y también sobre el miedo, o más que sobre el miedo, sobre los miedos particulares, pero también sobre sobre los miedos colectivos, ¿no? Y sobre la maldad. Y un poco pues para abrir la conversación, en la que quiero que es bastante más interesante que hablen ellos dos,
quería como formular una primera pregunta o reflexión que yo creo que ese territorio de la memoria un poco os une a los dos literariamente. Y entonces la pregunta es ¿hasta qué punto la memoria es, en este caso para ti, pero también para ti, Julio, como el motor de la inspiración? Y por qué es tan importante para ti en este libro, ¿no? Y en todos los demás que has escrito como materia narrativa. Bueno, agradezco mucho a todas las personas que están aquí, muchas de las cuales podía hablarles en nombre propio, es decir, con sus nombres propios, lo cual indica ya la densidad de mi vejez, porque conocer a tanta gente y tener sus nombres en la cabeza primero es un orgullo, porque significa que hemos conseguido empatizar, tener relaciones o frecuentes o por lo menos no rotas por el tiempo, que el tiempo a veces no es que lo cure, sino que lo rompe todo, ¿no? Y también darle las gracias a esta librería, que durante muchísimo tiempo ha sido una librería que ha entendido que los libros tienen que estar en la conversación de la gente y que esta debe ser propiciada desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de la frecuentación de un lugar, pero también de la frecuentación de la amistad, porque encontrarse es empezar a ser amigos, y esto quiero agradecerlo a la librería y a las librerías que como esta lo hacen en España y fuera de España. Y a Julio Llamazares quiero agradecerle la prontitud de su amistad. Siempre está pronto para la amistad y para entender también los momentos en que uno, siendo amigo, abusa del otro, ¿no? Cosa que hoy se pone de manifiesto de manera palmaria, que no sé si palmaria es una buena palabra para decir, esto es buena. Bueno. En cuanto a tu pregunta, la memoria es un lenguaje. Muchas veces se establece como libro de memorias aquel que cuenta cosas que parece que le ocurrieron a otro. Y así yo he llevado toda mi vida la ventaja de contar cosas que no son verdad y que la gente me atribuye como parte de mi memoria, que yo me invento. Hay un montón de cosas que no son verdad, pero ahora tendrían que comprar todos mis libros para saber en qué he engañado al personal. Pero lo que sí es cierto es que este libro es un libro, por así decirlo, que retrata una memoria colectiva, una memoria de otros que yo fui viendo. La memoria es algo que uno ve en nosotros, que ve en la mirada, que ve en el modo de ser, que ve en sus angustias, también en su felicidad. Y entonces cuando tú ves eso y tomas parte de eso, o tomas nota de eso, ya estás haciendo tu propia memoria, porque la vida de los otros a los que tú quieres, o a los que tú admiras, o con los que tú te relacionas, termina siendo parte de ti. Yo me paso el día recordando a personas vivas, o ya no vivas, que han sido para mí importantes, y yo me mezclo con sus biografías, con su modo de ser, etc. Y después escribo, pero yo escribo de los otros, a veces engañando a los que creen que ahí estoy yo, y en realidad están otros a los que quiero tanto, que son parte de mi vida y por tanto también de mi biografía. Yo leo libros de otros, yo qué sé, pues pon tú, aquí está Llamazares, aquí está Landero, aquí están otros amigos, he visto llegar a Barnatán. Esa gente a las que yo he visto crecer como escritores o vivir como escritores y tener experiencias, y entonces yo me apropio de esas experiencias. Y esas experiencias
me van enseñando también de la vida de los otros. Ahora se ha añadido a esas experiencias una más, que está aquí presente y que es mujer y que tiene 49 años y que acaba de publicar una novela. Pues yo también soy parte de esa historia, aunque no figure en la historia. Entonces yo estoy todo el día viviendo la vida de los otros, como los de la Stasi. Bueno, no sé cómo ponerme porque vosotros quedáis así como en la... Bueno, por si no os ha quedado claro, que yo estoy aquí por culpa del rey emérito. Anoche, a las 11 de la noche, me llamó Juan 3 veces y a la tercera vi que era algo muy grave o muy importante. Entonces cogí el teléfono y me contó que Manuel Javois, que era el que esperabais ver aquí con Juan Cruz, ya siento que no esté Manuel Javois, tenía que ir a San Censo, la culpa de él por haber nacido en San Censo, a cubrir las regatas, a regatear con el rey, la visita del rey emérito. Para que luego digan que los comportamientos de las personas, de las instituciones, no tienen repercusión en la vida de los demás. Yo pensaba estar ahí sentado allí y aquí estoy hablando con Juan, que siempre es un placer. Mira, Juan, yo te iba a hacer una primera pregunta para romper el fuego, pero ya te la hizo Carolina, que era una pregunta muy obvia a la vista de esta novela y de la mayor parte de los libros que tú has publicado, que es esa pregunta que se hace muchas veces de si tú pensabas, como Saint John Perse, que la patria del hombre y de la mujer es la infancia. Pero como veo ya a Luis Landero, se me ha ocurrido empezar con otra pregunta. Yo recuerdo en una serie de televisión que se llamaba Esta es mi tierra, que compartimos en un capítulo, bueno, cada uno suyo, hace unos años, que Luis decía una cosa que yo he repetido luego muchas veces, no te lo he dicho nunca, sobre todo cuando voy a institutos y sobre todo cuando voy a lugares perdidos en la geografía, y es una cosa que tú contabas allí visitando tu pueblo, Alburquerque, en Badajoz, y decías, cuando yo era niño pensaba que todo lo realmente interesante y extraordinario, si no lo digo bien, corrígeme, pero era algo así, que todo lo extraordinario pasaba lejos de aquí. Luego emigré a Madrid con mi familia y cuando pasaron los años descubrí que todo lo realmente extraordinario, importante, pasaba en mi pueblo. Yo es algo que he repetido muchas veces, sobre todo a los jóvenes y sobre todo a la gente que vive fuera de los lugares donde parece que ocurre todo lo realmente importante según los medios. Y quería preguntarte, comenzar preguntándote si compartes esa idea de Luis Landero, de que cuando eras niño en el Puerto de la Cruz, en el escenario de esta novela, pensabas que lo extraordinario pasaba en Santa Cruz, en Madrid, en Barcelona, y con el tiempo te has dado cuenta de que lo realmente extraordinario pasaba en tu pueblo. Bueno, gracias. Me alegro que me hagas esta pregunta. Es que eso es una cosa que suele decir Julio. Mucho. Pues sí, lo que pasa es que en un tiempo eso no tuvo buena prensa. Escribir de lo que te pasaba no tenía buena prensa. En el mundo literario, incluso ahora observo que lo que se llama, creo que erróneamente, autoficción, también ha desvirtuado lo que es primigenio de la literatura, lo que hace que la literatura tenga la dimensión de que la memoria le da a las palabras. Yo soy, y eso lo he dicho de una manera u otra, cada vez con más seguridad, yo soy de un pueblo muy pobre,
ser de un pueblo muy pobre es distinto de que ser de una ciudad, de un pueblo un poco pobre, de un lugar donde casi todas las cosas faltan, ¿no? Y yo soy de un pueblo de donde faltaba hasta la radio. La radio llegó a mi casa y mi madre la echó de casa. Decidió que allí no podía estar un aparato en cuyo interior se albergaban personas hablando. Aquello era contra Dios. Y mi padre tuvo que llevarse otra vez la radio fuera de casa. Y luego clandestinamente la trajo. Y algo debió decirle a mi madre que aquello era perfectamente normal porque era un invento. Y si era un invento, pues ella tenía que aceptar que podía entrar en las casas, igual que las cucharas, igual que la tarjea en las huertas. Es decir, pero yo desdeñaba esa experiencia cuando era un joven que ya se sentía con ganas de escribir poemas, versos, lo que fuera. Yo quería ser del mundo entero. Y después fui al mundo. La primera vez que fui al mundo fue porque Barnatán me dio unas direcciones para que conociera a escritores en Europa. Y cuanto más vi mundo, más fui fijándose en lo que algún amigo mío canario llamaba el patio de mi casa. Decía que yo solo escribía de don Domingo Pérez Minic, mucha honra, y del patio de mi casa. Don Domingo era mi maestro, igual que lo fue Lledó más tarde. Pero yo me fijaba en el patio de mi casa, porque allí se forjaron casi todas las imaginaciones que yo fui teniendo dentro de mi casa. Y dentro de mi casa hay un montón de libros míos. Dentro o al lado de mi casa, en la puerta, etc. Que no tienen por qué ser libros de uso interno o íntimo. Porque luego yo he descubierto que como mi barrio, como mi casa, como los lugares por los que yo transité en ese espacio donde ahora ocurre este libro, tenía que ver con lo que yo soy, pero en otros sitios. Hay una amiga italiana aquí, Grazia, que me dijo, cosas que tú cuentas pasaban también en mi pueblo de Italia. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? Si esto era la Calle Nueva, si esto es el sitio más chico del mundo donde yo nací. Pero es que el sitio más chico del mundo te lleva a las cosas más importantes del mundo. Porque la vida es muy reducida de exigencia. Tú vives con otros, historias de otros, porque los otros son como tú, también los ricos, también los pobres. Es decir, a la gente le duele lo mismo que a ti, en todos los sentidos. Entonces yo nunca tuve luego vergüenza de contar mi vida, mi patio, la casa, mi madre haciendo la comida o llorando mientras cantaba. Pero eso es patrimonio, por así decirlo, de la humanidad. Yo tengo una excelente editora, la pobre, que es Carolina, que me dijo, Juan, pero es que tú has escrito por fin un libro que ocurre fuera de tu casa. Eso que ella vio, y que a mí me sirve ahora para contarlo. Eso era lo siguiente que te iba a preguntar. Eso es. Y yo lo que quise era contar lo que no me pasaba solo a mí, lo que le pasaba a una generación que, llena de estupor, pero sin saberlo, se aproximaba o llegaba de lleno a una vida que era muy especial y muy dura, la vida de la posguerra. Nosotros no sabíamos que aquello era la posguerra. Tú no vas a un sitio y dices, por aquí se va la posguerra. No lo ves. Pero era la posguerra. ¿Y qué tenía la posguerra en un barrio pobre del Puerto de la Cruz? De un lugar como aquel. Pues tenía
maldad. La maldad es una herencia que se va transmitiendo en los lugares. Si tú ves maldad y eres un niño y después eres un adolescente, tú consideras que eso forma parte de la vida y tú la practicas. Yo vi esa maldad crecer entre nosotros, pero la vi fuera de mi casa. El libro se llama 1200 pasos porque es la distancia que yo siempre pensé que había entre mi casa y el mundo. Aquí, la distancia que había entre mi casa y el lugar donde los chicos hacíamos ruindades. Y se llama así por esa razón. Hay otra razón que es más personal, más íntima, pero que no tiene sentido contarla porque convertiría este libro en lo que no es. Este libro no es una autobiografía. Este libro no es una memoria personal. Es una memoria de una época que de pronto un día, hace 1 año y pico, 2 años, cuando yo empecé a escribir este libro y empecé a escribir exactamente esa frase con la que empieza, pasaron los años, etcétera, yo no me acuerdo, no soy un escritor que recuerde lo que escribe, pero ahí está. Ese principio era porque yo quería contar qué pasó, para que yo un día tuviera esa necesidad de contar lo que pasó fuera de mi casa. Y este es el libro. No sé si respondí. Bueno, tengo 20 preguntas y solo he hecho una. Las podemos dejar en 4. Bueno, has dicho una palabra sobre la que quería preguntar y que enlaza con lo que tú has dicho, que es una palabra que ha estado muy de moda, sobre todo en el mundo académico y en el mundo de los suplementos literarios, que es la autoficción. La autoficción como... La autoficción, te adelanto, es escribir dentro de un coche. Bien. Bueno, Escribir una novela dentro de un coche. Autoficción. autoficción. Bueno, yo te quería preguntar, hay una frase que a mí como lo que contaba antes de Luis Landero, que me ha marcado mucho, que es una frase de Lobo Antunes, esa que dice que la imaginación no es más que la memoria fermentada. Te quería preguntar qué piensas tú de eso y te quería preguntar qué importancia, porque hay un momento en que tú dices o escribes en la novela, terminaba siendo verdad hasta lo imaginado. Te quería preguntar sobre la verdad, las mentiras de las que han escrito tantos y sobre la importancia de la imaginación en este libro y en todos los libros que has escrito. La importancia de la memoria la sabemos, la imaginación yo no la tengo tan clara. Este libro está lleno de imaginación. Si alguien me preguntara qué caracteriza a este libro, es la imaginación. La imaginación no es la mentira, es en efecto la memoria fermentada. Casi todas las cosas que hay aquí ocurrieron. Yo vi que ocurrían. No me ocurrían a mí, pero ocurrían en la parada de las guaguas, en el mercado, en la escuela, pero le ocurrían a un montón de chicos. Los chicos vivían sin ley, no estaban ajustados ni siquiera al amor a la escuela. No tenían razones para amar un montón de cosas que luego hemos considerado y considera muy bien la sociedad como importantes e incluso imprescindibles para convertirse en personas, o en personas mayores, o en jóvenes, o en adultos, ¿no? Entonces, yo nunca he desdeñado en ninguno de mis libros la imaginación. Pero donde está más, donde ha, por así decirlo, ha fermentado, es en este libro. ¿Por qué? ¿Acaso porque en ese tiempo en que yo escribí el principio de 1200 pasos, no tenía nada? Era como si yo me hubiera despojado de un montón de experiencias
y necesitara recordar lo que le pasó a otros, no lo que me pasó a mí. Lo único que me pasó a mí es que un chico golpeó con mi cabeza un muro. Todo lo demás lo he inventado yo. Lo he inventado yo a partir de hechos que ocurrieron. Ocurrió, por ejemplo, en mi barrio, o en los aledaños de mi barrio, que en la maldad de entonces estaba también la posibilidad de legitimar la burla de los que eran diferentes, o bajitos, o deformes, o homosexuales. Entonces, había mucha gente deforme o enferma. La vida era muy dura y había poco que comer. Entonces, eso yo lo vi. Quizá no lo viví en mi casa. Ni siquiera es lo que más veía yo. Pero lo que sí ocurrió una vez, y eso marcó mi vida, mis percepciones, etcétera, con respecto a los diferentes, fue la persecución a la que fue sometido un grupo de chicos que habían sido hallados en una guagua, como decimos nosotros, que hacía el servicio local, y en la que esos chicos fueron hallados masturbándose juntos. Digamos que harían otras cosas, pero yo lo resumo así porque en la adolescencia lo que más se comparte, digamos, gozosamente es la masturbación. Y después ocurren otras cosas, pero eso es lo que los animaba. Y esa guagua fue confiscada, creo que incluso quemada. Y esos chicos, algunos de ellos, tuvo que dejar el barrio. Años después, eso no se ha olvidado, pero sobre todo no se han olvidado ni allí, ni en España, ni en el resto del mundo, yo qué sé, en todas partes eso pasa. No se ha olvidado la práctica de la maldad contra aquellos que son diferentes, que se sienten diferentes y que quieren o se manifiestan como diferentes. Entonces, otras cosas vi cómo los maestros enseñaban y vi la precariedad de la escuela. Eso era un crimen en la posguerra, que los chicos no pudieran estudiar, que no hubiera material escolar, que las casas no tuvieran luz. En mi casa, y esto es ya autobiográfico, la luz se iba apagando en torno a las 9 de la noche. Nosotros, si queríamos estudiar o leer, teníamos que esperar a la madrugada. Y entonces yo me levantaba a estudiar al tiempo que mi padre, en torno a las 4 de la mañana, cuando había luz, se ponía a afeitarse. Y entonces yo aprovechaba que él estaba despierto para despertarme también, porque despertarse temprano nunca ha tenido prestigio, excepto cuando lo proclamó Proust. Tú no me dejes hablar tanto. Mira, te voy a leer una frase tuya para que sigas hablando. Y quiero que me cuentes, porque tiene una lectura un poco confusa desde el punto de vista de la literatura. Ah, perdón. Dices en un momento del libro: a nosotros la memoria no nos duraba nada. Pasaba una cosa y ya la olvidábamos. Era como perdonar. Quiero que interpretes esta frase porque en el mundo de la literatura se supone que la memoria es lo contrario al olvido, pero en la vida real también. Y en un país como este, y tú hablabas de la precariedad de la vida, mucha gente en la posguerra y no tan en la posguerra. Yo soy algo más joven, no mucho, y también viví esa precariedad en otras circunstancias y en otros lugares, ¿no? La relación tan difícil que tiene este país, y que es un tema que está en tu libro, con la memoria. Ese confundir a veces el olvido con el perdón, cuando hay mucha gente, entre los que yo me cuento, que creo que el perdón tiene que surgir de la memoria, no del olvido. Bueno, hay algún episodio, por ejemplo, hubo poco tiempo entre que el chico intentó matarme
a que yo lo perdoné. Pero es que si no perdonabas, en aquel contexto, te quedabas solo, porque allí éramos 4 o 5. Chicos, íbamos a la escuela, que nos encontrábamos todos los días, que jugábamos, y tú tienes que perdonar a la gente y hacer otra vida, generar otra relación. Y no es resignación, es también ganas de vivir. Si tú tienes ganas de vivir, tú perdonas. Si tú estás todo el día odiando al otro, mirándolo por el visillo, si nos necesitábamos para todo. Lo digo en reflexivo, los chicos se necesitaban para todo. Para jugar, incluso para pelearse. Lo peor de pelearse entonces es que era una forma de jugar. Los chicos creían que tenían que repetir experiencias que veían en la pobre televisión de entonces o que les contaban. Nosotros éramos, muchos o algunos, luchadores, creíamos que éramos poderosos. Y entonces yo viví en ese tiempo mirando ser. Yo lo más que hacía era jugar al fútbol, pero yo no me atrevía con todos aquellos zangalotes que eran enormes ni a pelearme ni a contradecirle. Yo era un cobarde. Yo nací siendo cobarde. Luego he tenido algunas valentías, pero ser cobarde entonces era muy peligroso. Se burlaban de ti por no ser valiente. Y hay muchas escenas en las que esa palabra, cariante, que era una palabra que yo no sé quién llevaría a Tenerife, pero que se utilizaba para insultar a los chicos que no éramos valientes. Y tú eres un cariante. Entonces yo un día hice una cosa de bobo, que era, fui a una carpintería y vi que había un clavo hacia arriba que sobresalía de una madera. Y yo llevaba unas lonas. Y pisé el clavo para mostrar que yo era de los valientes y ni pasé el examen. Había que perdonar. Que me quitas el micrófono Ah, cada perdón. vez. Bueno, hay un momento de la novela que tengo por aquí subrayado que hablas de, bueno, que recuerda mucho a Cinema Paradiso y a todos estos relatos de descubrimiento del cine, y que cuentas una cosa muy curiosa que tiene que ver seguramente con lo que es la esencia de la literatura y de la ficción, que es que como os parecía de lelos ir al cine y mirar todos a la pantalla como la gente normal, tus amigos y tú os poníais de espaldas y mirabais para otro sitio, que me parece, aparte de un gesto de rebeldía, un gesto de gran inteligencia, porque es empezar a pensar a partir de la nada, no de las imágenes que veis. Pero ese párrafo, que es muy divertido, acaba con una frase que enlaza el cine con la televisión, y quiero que me comentes. Dice, bueno, cuentas que ibais al cine, que mirabais en dirección contraria, y dices, era domingo, vestíamos de limpio, en casa se quedaban los padres como abuelos prematuros, no sé si te suena de algo, oyendo la radio o los que la tenían viendo el blanco y negro de la televisión de entonces. Y dices, recuerdo a mi padre llorar de risa ante algunas escenas, pues cuando empezó la tele casi todo era de risa, al revés que en la calle. ¿Al revés qué? Que en la calle. Sí, Todo era de risa en la televisión, al sí, revés pero en la calle. él disfrutaba tanto con las películas como yo. Yo soy bastante como mi padre en eso. Yo disfruto con las películas hasta que no disfruto, pero para mí ver una película... Bueno, Cinema Paradiso. Cinema Paradiso ha sido muy importante en mi vida. No solo como escritor, sino como persona. Porque yo me identifiqué mucho con aquel barrio. Porque en definitiva era un barrio que se parecía al nuestro. Y las ambiciones que nosotros podíamos abrigar eran como las ambiciones de aquel chico. Y el proyeccionista, si es que se puede decir así. ¿Se puede decir así? Tú estás a punto
de ir a la academia, ¿sabes? De ver. Y te lo van a preguntar. No va por allí, proyeccionista. Voy a pasar el examen. Examen de ingreso. Voy a Te pasar lo el van a examen. preguntar. Carmencho, ¿se dice proyeccionista? Yo creo que no, pero no sabría cómo decirlo. Cinematógrafo. Proyeccionista. Se dice proyeccionista. Sí, Se sí, dice sí. proyeccionista, mi hija lo ha dicho. Ah, bueno, pues ya está. Si lo dice Eva, Dice a punto redondo. Bueno, pues ese era mi barrio. Y yo veía ahí mi barrio. Muchos años antes, yo viajaba, estaba en París por la noche, casi de madrugada, con un humorista que luego murió en circunstancias terribles, Moncho Goicoechea, y estábamos al final de una juerga. Y entonces escuchamos un desfile militar. Estaban rodando la película de Costa Gabras, más famosa, y ahora no me acuerdo el título. Z. ¿Eh? Z. No, no. Bueno, una película de Costa Gabras que trataba de la guerra mundial. Y entonces yo distinguí entre los soldados, estaban ya tomando, se iban a tomar un café, eran actores. Y entre los soldados yo descubrí a una persona, a un actor, que lo miré fijamente y entonces él se acercó a mí. Pueden pensar que esto es ficción, pero fue verdad. Se acercó a mí y me preguntó algo. Y yo me quedé con su cara. Y al cabo de los años, yo me encontré con esa cara en Cinema Paradiso, la segunda parte de Cinema Paradiso. Aquel chico, aquel soldado de ficción, era Jacques Perrin. Pasó el tiempo y yo vi la película esa todos los veranos, casi todos los veranos, una vez, en verano. Y casi todos los veranos, esa vez, yo lloraba. Yo no suelo llorar, pero esa película me hizo llorar 2 o 3 veces. Y eso no significa nada sobre la calidad de la película, lo que la película cuenta. Lo que te hace llorar es muchas veces lo que tú no llegaste a vivir. Y entonces yo muchas veces he contado en este libro cosas que yo no llegué a vivir. Pero lo que sí es cierto es que yo no me olvido de muchas escenas, de muchas cosas, de las cosas que ocurren, y muchas de ellas tienen que ver con personas que a lo mejor no me conocerán nunca, pero que yo veo por la calle. Me da rabia ver gente que lo pasa mal, en las películas también me pasa. Y en esa película, Cinema Paradiso, yo fui feliz con el niño que era feliz. Yo fui triste con el niño que vio cómo se le quemaban los ojos a su maestro, al proyeccionista. Y yo he estado toda mi vida viviendo la vida de los otros, creyendo que es mi propia vida. Y aquí hay muchas vidas de los otros que yo he asimilado con mi vida propia. Eso es una tragedia, porque no, es una manera de vivir, es una manera de tener memoria y de que esa memoria te acompañe también cuando lo que tú buscas es el reconocimiento de las cosas que otros hacen para tener conocimiento de las que tú llegas a hacer. Me enrollé demasiado, ¿no? No, en absoluto, no sé. Bueno, podéis preguntar cuando queráis, los que... Ah, vale, si no riesgos que seguimos hablando aquí. No. El riesgo por aspersión. Segunda, otra. Esto es para Carmen. Puedes llegar. Hola, Hola. hola Juan. Yo he tenido la suerte de leerlo, no lo he acabado, y me iba tomando notas, y una de estas era justo como extranjera, lo que me ha
sorprendido mucho, bueno, sorprendido relativamente porque lo he vivido y te lo he dicho, era la precariedad de estas islas. ¿Se oye? Sí. De estas islas y de tu pueblo. Y eso ha sido como... Yo te he dicho que en privado te he dicho, he tenido que dejarlo porque me ha tocado mucho las teclas y eso es que me ha llegado, ¿no? He visto en estos cuentos tuyos muchas cosas que yo también he vivido, porque vengo de un pueblo del sur de Italia y digo, no, como decías tú, son cosas que todo el mundo puede vivir. La pregunta que a medida que iba leyendo me preguntaba, ¿cómo has llegado a donde estás? Porque en esta precariedad no todo el mundo, como decías tú, no nos enseñaban ni a amar la escuela, era obligatorio, no era ve a escuela porque puedes salir de este entorno, puedes estar mejor, puedes tener un futuro mejor, puedes ir en este caso tuyo al continente, porque en Sicilia, yo tengo un amigo siciliano, estudiaba en Milán, y decía, a ellos, nosotros cuando vamos al continente, yo, perdona, ¿cómo continente? Porque es una isla, e Italia para ellos era ir al continente, y esto te pregunta, yo me he preguntado todo el rato que leía, ¿cómo has llegado a donde estás? Pues voy a contártelo, porque en efecto ahí hubo un método, pero que yo no conocía, que estaba siguiendo un método. De hecho, yo nunca he tenido en mi vida método, solo para desayunar. Siempre desayuno lo mismo, después me da hambre. Pero es verdad, yo me levantaba muy temprano, porque había que ir al instituto para hacer el final del bachillerato, y eso me dio oportunidad de hacer autostop. Que entonces era una manera de salir temprano y esperar a que alguien te llevara a la ciudad, donde estaba, era la laguna, donde estaba como a 30 kilómetros el instituto, que entonces se llamaba el Instituto de la Laguna. Luego se llamó Cabrera Pinto, no sé si ha tenido otros nombres, pero era un sitio maravilloso, maravilloso. Y yo iba allí porque además me había enamorado de una chica. Y que no me hizo caso nunca. Alessandra. No, Alessandra es otra. Es previa. Alessandra es previa. Bueno, lo cierto es que... Pero la de Alessandra es del personaje, no mía. Sí, ahí imaginaba. Esta chica, ese autostop, me hizo conocer a algunas personas, pero sobre todo a un médico alemán que ejercía en Santa Cruz y que salía muy temprano todos los días para su consulta. Y entonces él hablaba conmigo a través del diccionario griego que yo llevaba. Y entonces aquello me hizo un poco cosmopolita. Y yo iba queriendo saber de dónde era él. Yo miraba en el diccionario griego las cosas que me decía, y yo salí, por así decirlo, del cascarón del barrio, del cascarón de la casa. Y de ahí viene mi pasión luego por viajar. Luego me enamoré otra vez. Y ese viaje me llevó a Inglaterra. Y ese viaje me llevó con la agenda de Barnatán a Francia, a Italia, a Ámsterdam. O sea, para mí el mundo empezó con ese viaje en autostop con aquel señor que era un alemán que me enseñaba un poco a mirar hacia el extranjero, ¿no? Y después, ¿qué he logrado yo? Mira, me duele este hombro. Pues la mochila Con frecuencia. Sé que hay médicos aquí que me aconsejarían. No siento vanidad. Mi vanidad dura un segundo. Quiero que los demás, en sus trabajos, de periodismo, de escritura, etc., sean felices. No tengo ni envidia ni rencor. Eso me ha aliviado mucho la vida. Decía Albert Camus, y yo lo cito mucho, que esta frase: el sol que reinó sobre mi infancia me privó de todo resentimiento. Eso es una frase,
Si tú no haces por darle contenido a esa frase no sirve para nada. Hay otra frase que no es contemporánea a esa, y que es de un alemán, de un escritor alemán, poeta y editor, que se llama Michael Kruger, que dice: a veces la infancia me manda una postal. ¿Te acuerdas? Esa frase es muy importante, porque la infancia es igual para todos, de una clase u otra. La infancia es el encuentro con las preguntas. El encuentro con las preguntas. Y después vienen las preguntas. Y después, lo bueno es cuando encuentras a quién hacérselas. Y la respuesta fuera adecuada. Sean maestros, parientes, amigos, etc. Yo creo que ahora soy mejor persona. Yo recuerdo cuando tenía 33 años, siempre hay que decir números concretos para que la gente diga, ¿y cuándo fue? Dices 33 años y ya la gente dice, bueno, pues 33 años. Yo venía siempre a casa, como periodista que era, como si tuviera la razón en todas las batallas que daba, ¿no? Y eso te llevaba a la arrogancia, a sentir que los demás cometían errores, que tú eras el rey del mambo. Y un día mi hija, mi presente, novelista, cuyo primer libro está ahí, se llama 20 años de sol, módico precio. Pues mi hija me dijo, ya sé que soy pesado, pero bueno, he venido aquí a hablar de tu libro. Entonces yo tenía esa convicción de que yo acertaba en todo, que es una cosa que perjudica al periodismo, pero también al ser humano en general. Y entonces un día me dijo mi hija, papá, ¿y no has pensado que a lo mejor tú eres como ellos? Como aquellos a los que denostas, de los que dices esas cosas. Y eso a mí me hizo reflexionar. Y a lo largo del tiempo yo he pensado mucho y he interiorizado mucho ese error al que uno está abocado a asomarse, y que es el error de considerar que uno es mejor que los demás. Una pregunta. ¿Otra pregunta? Bueno. Sí. Bueno, ¿alguien quiere preguntar a Juan algo sobre el libro, sobre su vida? Está a tiempo y tiene la oportunidad. Si no, yo te voy a hacer la pregunta que te iba a hacer al principio, al hilo de lo que has dicho. Y quería además, ahora que has citado a tu hija, que presentó ayer una novela, y hoy no está, pero tú que hablas mucho de tu nieto, digamos que has llegado ya a una edad, ya a un momento en tu vida como escritor y como persona, para hacer un balance no solo de tu vida como escritor y como persona, sino casi, me atrevería a decir, enlazando con lo que decía la chica italiana, la evolución de este país. La chica italiana que serías tú. Sí, es que no me acuerdo el nombre. Muy mal. Giorgia. No. Gracias. Gracias y Giorgia. Bueno, Giorgia es alegría. te quería preguntar si realmente para ti la patria es tu infancia, y si lo piensas, ¿cómo piensas que es la patria de tu hija, que tiene 40 y pico años y que ha publicado su primera novela, como acabas de decir? ¿Y cómo te imaginas tú que es la patria de tu nieto, que tiene 10 o 12 años y que tanto te ha marcado? Es decir, ¿cómo consideras tú que ha evolucionado esta patria de la que muchos hablan poniéndose firmes y muy enfáticos, la patria moral a la que todos pertenecemos? Bueno, yo creo que la patria de mi hija es mucho mejor. Es un país... yo recuerdo cuando Eva era chiquita y yo le cantaba en Inglaterra
el himno que cantábamos mucho en la época de aspiración republicana que había entonces, porque acabamos una dictadura y lo lógico es esperar que después de la dictadura venga la democracia. Y para nosotros la democracia es lo que habíamos perdido, lo que había perdido este país cuando cayó la república. Entonces yo le decía, y ella cantaba igual que yo, España mañana será republicana. Y levantaba así el puñito, ¿no? Obviamente pasaron muchas cosas y España hizo una transición para mí muy feraz, muy interesante, muy dura y también muy inteligente, que dio de sí un país distinto, en el que ahora hay muchísimas cosas que no valoramos porque estamos en una riña que no tiene que ver mucho con la realidad, sino que es la riña de las palabras. A veces las palabras se ponen al servicio de unas ideas o de otras y terminan chocando, cuando en realidad quieren decir algo parecido, paz. La paz es lo que es la no guerra. Nosotros tuvimos una guerra. Prolongarla es una estupidez. Y prolongarla con las palabras es mayor estupidez aún, porque las palabras se han hecho para navegar juntos. Imaginemos, por ejemplo, que estamos a bordo de un barco que zozobra, que tiene dificultades. Ahí las palabras valen millones de afectos. Y nosotros tenemos que vivir como si estuviéramos a bordo de un barco que está en dificultades, pero en el que hay gente distinta a nosotros o a nosotras, y que es gozoso. Todo ese público es gozoso. Necesita gozo para vivir con otros. Y un país es un barco. Si ese barco se le buscan vías de agua que no son naturales, el barco se hunde. Y nos hundimos nosotros. Y se hunden los niños con nosotros. Esos muchachos de mi libro eran náufragos de una época peor. Entonces, ahora mismo, Oliver, ayer intervino en el... intervino porque le dio la gana, nadie lo ajorió. Es una palabra canaria. Hizo 2 preguntas y sentía que él estaba allí, haciendo preguntas y viviendo con otros una experiencia que a lo mejor pasado mañana es una experiencia que le lleva a uno u otro lado del espectro de las vocaciones, ¿no? Hay tanta alegría posible ahora y había tanta alegría imposible entonces, que comparar este mundo con el mundo en el que nosotros éramos unos chiquillos y no teníamos baño para ir a mear, sino que teníamos que hacerlo debajo de una palmera adyacente a la escuela, es no tener la generosidad de no comparar. Comparar es uno de los elementos más peligrosos de nuestra vida. Comparar. Comparar no. Vivir para entender. Me salió un mítico. Muy bien. Bueno, si alguien quiere contradecirle... A ver. Yo no quiero hacer ninguna pregunta, pero sí quería comentar algo de esto. Pero pon el micrófono más cerca. Más cerca, sí. Así. Sí, se oye bien. Sí. Bien. No, yo estoy de acuerdo con lo que dice Julio, vamos, con lo que dice John Peirce, que lo diga, ¿no? De que la infancia es la patria, pero porque en la infancia además se forja el carácter. Entre la infancia y parte de la adolescencia se forja el carácter, y como decía Heráclito, el carácter es el destino. O sea, según el carácter que tengas, ya sales hecho de la infancia, hecho o deshecho, pero vas a ser, tal como eres en la infancia, vas a ser un poco de mayor, ¿no?
Yo este libro no lo he terminado, el libro este de 1200 pasos, estoy hacia la mitad más o menos, me está gustando mucho, quizá lo que, no me atrevo a decirlo, pero quizá lo que más me ha gustado, por lo menos de los libros que has escrito de la infancia, cosa que cuando empiezo a leer un libro tuyo donde hablas de la infancia, yo ya conozco tu casa, ya entro, veo a tu padre, su silencio, su camión, veo a tu madre, la casa donde duermes, la cabra, los conejos. Bueno, me lo conozco muy bien, o sea que es volver a un sitio muy conocido, ¿no? Como decía Carolina, efectivamente esta vez sales de casa, ¿no? Y conocemos más asuntos, ¿no? No solamente todo esto que dijo Carolina, de la maldad, del ambiente, el ambiente tóxico, ¿no? De la posguerra, bueno, toda la crueldad, todo este mundo que hay, que por un lado es personal, porque yo creo que es un libro muy personal tuyo, donde está tu memoria personal, pero por otro lado está también, como decía Carolina, la memoria colectiva. A mí lo que me gusta de tu libro también es que tiene algo como musical, donde hay temas recurrentes, ¿no? El tema este del muro, por ejemplo, y algunos temas más a los que vuelves de un modo obsesivo. Estás volviendo continuamente, entonces se va ensanchando y hay como un ritornello continuo, que a mí me recuerda un poco, aunque no tiene nada que ver a Thomas Berger, por ejemplo, con esa obsesión, ese volver, no siempre a lo mismo. Y me parece que tiene una potencia expresiva y una intensidad y también una tensión que me parecen magníficas. Así que yo lo único que quería es felicitarte por el libro, que no lo he terminado, pero bueno, lo estoy leyendo. Y ya puestos a hacer una pregunta, ¿cómo ves la final de la Champions? No estamos en ese apartado, no estamos ahí, pero estamos en otras ligas, por ejemplo, en baloncesto, en waterpolo. Tenemos grandes pasiones que están siendo, que están mejorando mucho antiguas falencias de otros. Yo debo decir una cosa que me van a permitir que la lea en el libro de Julio. Yo no me di cuenta de que estaba escribiendo un libro porque yo sabía que estaba escribiendo, pero muchas veces tú no sabes qué estás escribiendo, si estás escribiendo un libro o estás haciendo un ensayo para saber quién eres o qué pasó, etc. Yo descubrí una frase muy tarde en el libro de Federico García Lorca, que ahora mismo, mientras yo hablo, no sé qué dice, pero sí recuerdo que me dije yo a mí mismo, yo quería hacer esto. Y terminé el libro después de leer la frase de Lorca y la metí aquí. Dice: yo tuve la imprudencia de copiar con bolígrafo sobre la mesita plegable que hay en los aviones la dedicatoria que me había puesto el maestro en el libro de Lorca y que me sabía de memoria y que quisiera decir ahora, pues aquí es de donde soy y de aquí tratan estas palabras que nunca olvidaré y que no eran del maestro, pero ahora sí que son mías. Todo se desvanece mientras las digo. En este mundo de pobreza y de luz en el que he vivido y cuyo recuerdo todavía me preserva de los peligros que me amenazan, la satisfacción y el resentimiento. Ahora, digo yo, o dice el autor, ahora con ese bagaje, emplazado por esas palabras, emprendo al fin lo que queda del viaje, estos 1200 pasos. Ojalá llegue, ojalá. Como no está Lola para cerrar el acto, yo creo que es un magnífico cierre de esta conversación.
Y ahora, bueno, pues queda el que quiera venir a ver a Juan y comprar su libro y que se lo firme y estas cosas que agradecerá mucho él y la editorial. Muy bien, ha sido un placer. Gracias. La firma será en una mesa fuera en la calle. La puta